Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Mientras los muros de piedra de la mansión tiemblan con el aliento caliente del amor, una sombra roe insidiosamente la paz. A primera hora de la mañana, en la habitación de Eylul, Beille le dice con actitud preocupada pero compasiva: «Ahora estás a salvo, no lo olvides». Con lágrimas en los ojos, Eylul murmura: «Si no hubiera sido por ti, si no me hubieras abierto esta puerta, me habría ido hace mucho tiempo», con la voz temblorosa. Él revela sus sentimientos diciendo: «No tengo a nadie en esta vida excepto a ti». Beille lo consuela con una actitud maternal, diciéndole: «Si tienes una pesadilla, aquí estoy». Eylul dice con una tristeza nostálgica: «Cuando era pequeña, mi padre me atendía. Me gustaría poder volver a aquellos días», añade con nostalgia. En la habitación, Orun piensa: «No puedo dejar sola a una niña indefensa», y su conciencia toma el control. Eylul dice: «Quédate, por favor», como si estuviera suplicando. Orun decide quedarse con él y le dice: «Está bien, me quedaré». Beille dice: «Toma tu medicina, dormirás hasta la mañana», y Eylul toma la medicina y cierra lentamente los ojos. Mientras espera a Orun en la sala de estar, Ira recuerda la forma en que Eylul la miraba y se siente incómoda. «Hay algo extraño», piensa para sí. Cuando Orun llega, dice: «Eylul tuvo una pesadilla, Beille se quedará con ella». Ira dice: «Déjame echar un vistazo», y sale de la habitación. En la habitación de Eylul, Ira dice suavemente: «Creo que tuviste una pesadilla». «Hablamos con Orun Bey y nos sentimos bien», responde Eylul con tono agradecido. «Estamos aquí para que te mejores», dice Ira con sinceridad. «Este es un hogar tranquilo y todos trabajaremos para que siga siendo así», añade. Eylul dice, avergonzado: «Me disculpo por perturbar tu paz». Ira demuestra comprensión al decir: «Está bien, se acabó». Mientras dice: «Estoy seguro de que nada de esto sucederá de ahora en adelante», Eylul piensa para sí misma: «Perturbaré aún más tu paz». Por la noche, en la habitación de Orun y Ira pregunta: «¿Sientes algo extraño en Eylul?». Él pregunta. Orun preguntó con curiosidad: «¿Cómo qué?». Él dice. Ira dice con determinación: «Intentó suicidarse, no le quitaré los ojos de encima». Orun muestra su preocupación diciendo: «Está bien, pero no te molestes». «Quiero verte en paz en mis brazos», añade. «Tus brazos son mi hogar», dice Ira felizmente. «Apoyarme en tu pecho y escuchar tu corazón me da paz», comparte sus sentimientos. Orun, sonriendo, dice: «Ya están todos los huecos rellenados». En la casa de la ciudad, mientras Aziz se prepara para la operación, Elif dice con miedo: «No puedo oír los disparos que salen de mi mente». Aziz lo consuela diciéndole: «Se acabó, mira, estoy aquí». «Tenía mucho miedo», dice Elif con los ojos llenos de lágrimas. Aziz dice con compasión: «Bebe el sedante, estarás bien». Gurbuz está conmocionado por la amenaza del jefe. «Trae a Aziz, si no, tu hermano morirá». Desesperadamente: «¿Cómo lo hago?». Él pregunta. El jefe dice con voz fría: «Tienes hasta mañana al mediodía». Gurbuz se lamenta de dolor y dice: «No pude proteger a mi hermano». Por la mañana, Ira prepara café en la cocina de la mansión, en estado pensativo. Saradaï s'algremente, mama et café. Ira sonríe y dice: «Gracias, mi observador». Ella lleva el café a la habitación de Orun, pero ve otro café en la mesa. Orun dice inocentemente: «Septiembre lo trajo, él no lo sabía». Ira frunce el ceño y dice: «Hay chocolate con él». Orun dice lealmente: «Solo como tu chocolate». Ira expresa su satisfacción diciendo: «Debería ser así,
algunas cosas deberían permanecer privadas. Orun preguntó suavemente, ¿tomamos nuestro café juntos? Él dice. Ira dice, con gusto, pero su mente todavía está en el café de Eylul. Cuando las puertas de la mansión se abren con secretos, la tensión está en su punto máximo. Ira sospecha del interés de Eylul en Orun y comienza a vigilarla de cerca. Orun le dice a Ira, lo siento por Eylul, ella ha pasado por cosas difíciles. Aunque esto parece un malentendido para Ira, los celos dentro de ella crecen. Ira le dice a Orun, sí, estoy muy celoso de ti, pero debes saber que confío en ti infinitamente. Orun responde, yo también confío infinitamente en ti. Él demuestra su determinación al decir, si alguien intenta ligar contigo, le haré pagar muy caro. Mientras Eylul sueña con unir su vida con Orun, la presión de Yüksel aumenta. Yüksel le pide a Eylul que robe otra joya y llega en secreto a la mansión. Eylul ha llegado al punto de odiar a Yüksel. Se desata una gran discusión entre ambos. Eylul, déjame ir, digo, él grita. Durante la pelea, Yüksel cae al suelo y se golpea la cabeza contra una roca. Está muerto. Piensa Eylul con pánico. Pero Yüksel está realmente vivo. En ese momento, Sarah presencia esta escena y grita. Sarah, Mama, Papa. Él grita con miedo. Ira y Orun escuchan los gritos y corren a la escena. Por otro lado, mientras Aziz se prepara para la operación, Elif le dice, no me estoy despidiendo de ti, sé que volverás. Esto es una trampa, piensa Aziz con sospecha. Gurbuz atrae a Aziz a una trampa bajo la amenaza del gran jefe. Mientras entrega a Aziz al gran jefe, el jefe apunta con su arma y dice, pagarás un alto precio por tu traición, Aziz. Sin embargo, Gurbuz planea ayudar a Aziz porque no confía en el jefe. La conciencia de Gurbuz puede entrar en juego para la supervivencia de Aziz. Se le caera la mascara a Will Eylul. Eylul piensa para sí misma, este acto tuyo de mujer fuerte pronto terminará, y es ambiciosa. ¿Orun realizará todos estos juegos? ¿Podrá Aziz salvar a Is y derrotar al jefe?